Los invito a la conferencia Perspectivas y retos de los sistemas de innovación enfocados en su medición, a cargo de Gonzalo Ordóñez Matamoros, quien es el director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales CIPE. Voy a referirme básicamente a las dos principales, la visión estructuralista y la visión funcional. Estructuralista en el sentido de definir los sistemas en términos de quiénes hacen parte, qué hacen en el interior de estos sistemas y cómo después eso tiene una incidencia en la evaluación, en el monitoreo, en el seguimiento. Y funcional en términos de identificar quién hace qué, si están los elementos fundamentales presentes, de qué manera estos se comportan, cuál es su contribución específica, bien sea a la evolución o al retraso del mismo sistema en su conjunto, etcétera. Después hablaré sobre los retos que ello implica para la evaluación, para el monitoreo, el seguimiento, la elaboración de indicadores, la identificación de prioridades, las conclusiones al respecto de si lo hicimos bien o no lo hicimos bien, si lo estamos haciendo bien o no, si el sistema está logrando los objetivos esperados y por qué, sí o no, etcétera. De manera y que incluso también ha venido variando, también los énfasis, las prioridades, los objetivos digamos desde una concepción dinámica de la sociedad han también transitado a priorizar cosas distintas a través del tiempo, lo cual conlleva cada vez más a adquirir habilidades, familiarizarse con herramientas, con procedimientos, etcétera, acordes con esas nuevas expectativas, de manera que podamos dar respuestas a esas preguntas fundamentales que se ciernen y que se le hacen a los evaluadores, a los monitores, a los que hacen monitoreo, etcétera. Y pues por último daremos unas reflexiones finales en el contexto específico colombiano, qué significa todo esto, qué implica todo esto, cuáles son entonces los retos para nutrir al sistema con información para su robustecimiento y la identificación de debilidades, de fortalezas, de buenas prácticas, de malas prácticas, etcétera, etcétera. Solo con sistemas de este estilo podemos lograr evolución, avance, progreso, desarrollo, razón por la cual se hace fundamental la identificación de aquellos modelos que mejor funcionan para cumplir con esas expectativas, de manera que podamos orientar el destino y la dirección de los sistemas en el logro de los objetivos que, si bien son cambiantes, siguen siendo fundamental tener como derroteros. Bueno, el primer punto entonces sobre los sistemas, ya hice una breve introducción al respecto, vamos a detallarlo un poco más. La visión sistémica reconoce que somos parte de un todo, de alguna manera, y que lo que determina y lo que incide efectivamente en que sea nuestro esfuerzo meritorio depende de otros, razón por la cual hay que tener esa visión sistémica de la innovación. El mismo peso invertido en Corea para investigación no tiene el mismo resultado que el mismo peso o dólar, como lo queramos decir, invertido en Colombia o en Brasil o en Estados Unidos o en Holanda. Alguna razón subyacente debe estar detrás para poder explicar el porqué, y esos son pues las dimensiones sistémicas de los esfuerzos. Un peso, o bien sea una hora dedicada a la investigación, o bien sea un nuevo producto de investigación, etcétera, tiene distintas trayectorias, distintas dinámicas, distintos procesos y demás. De manera que el objeto de estudio entonces se constituye el entorno, el contexto, los esfuerzos, no solamente de niveles micro, sino también meso, macro, etcétera. Si de alguna manera coincidimos en la visión del desarrollo entendida como la capacidad de las naciones para resolver sus problemas cotidianos, y es la perspectiva de las capacidades de las cuales el doctor Ocampo hizo referencia, entonces tendríamos que cifrar nuestras esperanzas del desarrollo en aquellos que producen o que generan esas capacidades de investigación, capacidades de innovación, capacidades de resolver problemas cotidianos o complejos, en donde el capital humano es un factor principal, pero no solamente concebido de manera individual, sino también de manera colectiva, y por eso habla uno de capital social. De manera que esos son aspectos que son
que ameritan ser observados, que ameritan ser explicitados, que ameritan ser monitoreados, promovidos, vigilados en algunos casos, en pro de que cumplan sus objetivos. En esa visión del desarrollo, donde son los productores de conocimiento, los usuarios inteligentes de los recursos con que se cuenta, entonces coincidimos en que hay unas unidades de análisis fundamentales, como son los grupos de investigación y desarrollo tecnológico, los investigadores, los consultores, los gestores de información, los gestores de tecnología, las oficinas de transferencia tecnológica, las revistas científicas, las asociaciones profesionales, las redes científicas, etcétera, que se constituyen entonces en el objetivo no solamente de política pública, de ciencia, tecnología e innovación, sino incluso de política de desarrollo como un todo, y se constituye por ende en unidades de análisis, en unidades de medición, en unidades de promoción, de observación, de evaluación, etcétera. Hay quienes aseguran que lo que no se evalúa ni se mide no existe. De pronto eso es una apreciación demasiado exagerada, pero hay algo de cierto en el sentido de que lo que no se ve no se promueve. Y pues hay un entorno, hay un contexto que tiene roles específicos que juegan en la dinamización de ese motor del centro. Bueno, creo que no sirve el punto. Sí sirve. Bueno, que son la universidad, a través de su formación de capital humano y la creación de la capacidad absortiva de los conocimientos para la producción de nuevo conocimiento, las empresas que dan señales de mercado al respecto de lo que necesitan y por ende lo que se amerita investigar y producir como nuevo conocimiento o innovación, pero también da recursos que dinamizan este proceso. Los estados, el gobierno, hablaba el doctor Ocampo nuevamente, la importancia de invertir en bienes públicos, de crear nuevos bienes públicos, pues dan cuenta de que existan los factores, los determinantes necesarios para la innovación. La sociedad civil, a partir de su percepción, en términos de la dedicación a la vida de la investigación y al quehacer como carrera de la innovación y la investigación en las distintas disciplinas que contribuyen al desarrollo, pero también al uso de los conocimientos y demás, el exterior, a partir del acceso que se pueda brindar al conocimiento producido, a la información existente, etcétera, etcétera, lo cual viabilizan o impiden el desarrollo a partir de las actividades de los actores centrales, que son los generadores principales de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación. Y un sistema de medición, un sistema de monitoreo, un sistema de evaluación debería poder tener herramientas para poder dar cuenta de ese tipo de fenómenos y de procesos. También la articulación en red, la articulación tetrapartita, laboratorios públicos, academia, la industria, la sociedad civil organizada. Mencionamos también, escuchamos la importancia de contar con el saber tradicional para la producción de conocimiento científico también, etcétera. La fertilización mutua entre ciencia y tecnología, es importante también reconocer la existencia de este tipo de dinámicas que generan crecimiento endógeno y después vistos desde la perspectiva de un poco quién es quién y qué aporta y qué contribuye y demás. Hay una lista que no quiero profundizar en ella al respecto de los determinantes de los sistemas de innovación exitosos que aplica a los subsistemas, como yo llamaría de investigación agropecuaria, como son la estructura económica productiva en los distintos sectores, las condiciones de mercado, tamaños, características de la demanda del sistema, de la ciencia, la tecnología e innovación, la cultura y la capacidad innovadora, el clima de inversión, hasta qué punto hay un atractivo en la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, la capacidad absortiva de las tecnologías producidas local o internacionalmente, si son estos conocimientos que no tienen una incidencia específica porque no hay quien haga uso de esa ciencia o esa tecnología producida, la apertura y el stock de conocimiento, la difusión del conocimiento y la tecnología, esa capacidad de transferir y transferir directa o indirectamente,
y algunos otros aspectos como las condiciones institucionales, ética del trabajo, la coordinación, la confianza de los distintos actores, etcétera, que son también objetos importantes para dar cuenta del éxito o fracaso de los sistemas de innovación, y pues que se constituyen en objetos o en objetivos de evaluación de ciencia y tecnología. Según Hacker, también hace una visión, digamos, o propone una visión de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación desde la perspectiva de las funciones. Entonces es de alguna manera identificación de la existencia o no de una cultura emprendedora, de un desarrollo del conocimiento y esas capacidades de producción, de difusión del conocimiento en redes, de la orientación de la búsqueda, si hay señales concretas, si hay prioridades, si hay apuestas, si hay planeación estratégica en los actores de los sistemas o subsistemas de ciencia, tecnología e innovación, la existencia o no de mercados y de promoción de nuevos mercados que garanticen que esa producción nueva de conocimiento tiene un asidero y tiene una viabilidad y una sostenibilidad en el tiempo, la movilización de recursos naturalmente, la inversión, las apuestas financieras, actividades particulares, etcétera. Y uno no menos importante, que es la mitigación de la resistencia al cambio, y el hecho de que por definición la innovación conlleva una destrucción y una selección de ganadores y perdedores, y en esa medida también es importante y es necesario que los sistemas cuenten con esas características de propuesta y de promoción del cambio, pero también de contención de alguna manera o de mitigación de la resistencia al cambio. ¿Cómo se traduce eso en retos específicos de monitoreo, seguimiento, evaluación? Primero, reconociendo entonces la complejidad sistémica de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación y de los que está compuesto por subsistemas, y que puede uno decir que es la sumatoria de visiones lineales, si se quiere también, pero donde en últimas el producto es mucho más complejo y más sistémico. Es la identificación entonces de los distintos actores y sus distintos roles y sus distintas funciones, pero entendiéndolas como objetos no estáticos, objetos dinámicos, se transforman, que adquieren distintas características, con distintas funciones, donde la investigación misma busca propósitos cambiantes, y las organizaciones que las subyacen también entonces se transforman, se acomodan o proponen nuevos paradigmas o nuevas visiones, lo cual requiere naturalmente de distintos criterios de evaluación y de desempeño, y por ende también de distintos procedimientos, distintas fuentes de información, distintas herramientas de evaluación, distintas aproximaciones a la evaluación misma, pasando un poco de la concepción típica de la evaluación en la búsqueda de la precisión por la evaluación hacia la comprensión o la evaluación con propósitos de concluir basados en el sentido común y ese tipo de retos. Naturalmente los impactos de la ciencia, la tecnología e innovación a monitorear o evaluar es de múltiples dimensiones. Entre ellos estaría el descubrimiento de soluciones a problemas económicos, ambientales, sociales, el mejoramiento de la capacidad competitiva y la autonomía, el incremento de la productividad, es decir, la reducción de costos de producción y de precios al consumidor, la mejora en la calidad de bienes y servicios ofrecidos en el mercado, la generación de empresa y empleo, la generación de ingresos y mejoramiento de los márgenes de utilidad, pero también efectos negativos. También queremos, y son, digamos, de alguna manera no se puede negar, no se puede de ninguna manera ignorar el hecho de que la ciencia, la tecnología e innovación también tiene efectos negativos que hay que monitorear, también hay que evaluar, no intencionados naturalmente, pero no por ellos meritorios de ser ignorados, en el medio ambiente, en la cultura, en la convivencia, la seguridad, en la equidad, etcétera. Es decir, como se dan cuenta, pues el proceso y el reto de la evaluación es bastante complejo y pues requiere de bastantes diferentes tipos de preguntas de evaluación, diferentes procesos de abordaje, etcétera. No me voy a extender en preguntas típicas de evaluación de la investigación, es una lista bastante larga, simplemente cuando es monitoreo es para ver cómo está avanzando o evolucionando el sistema, pero cuando hablamos de evaluación es una tarea ex post.
Y más importante es reconocer que los impactos de la inversión en ciencia, tecnología e innovación pueden distinguirse entre impactos directos o impactos indirectos, y ambos pueden ser de corto o largo plazo, en donde, dependiendo de los dominios de interés, si estamos hablando de los impactos en la ciencia, en el corto plazo son los hallazgos científicos, pero en el largo plazo es mayor conocimiento, y los impactos indirectos serían en el corto plazo el mejoramiento de la enseñanza, y los indirectos de largo plazo efectos de propagación o spillover en la industria o en otros sectores, del cual de alguna manera estamos engranados dentro de un sistema de mayor complejidad. O si la dimensión es la economía y la sociedad, los impactos típicos es entonces directos del corto plazo es el mejoramiento tecnológico, y en el largo plazo sería el mejoramiento en el saber hacer técnico. Y cuando hablamos de los impactos indirectos sería el aumento de la productividad o la mayor de corto plazo o la mayor competitividad de largo plazo. Y por último, al respecto de la política pública, los impactos directos típicos serían el mayor entendimiento de corto plazo, y de largo plazo la solución de problemas públicos principalmente, mientras que los impactos indirectos estaríamos hablando de un mayor reconocimiento de los problemas de corto plazo o una mayor satisfacción general de la intervención en el largo plazo. Son estos entonces objetos típicos de evaluación, preguntas que típicamente se hacen a los sistemas y a la política que les subyace o que trata o que dinamiza estos sistemas nacionales de innovación, y que se traducen en retos específicos de operación de los ejercicios de evaluación y de monitoreo. Pero hay que reconocer especificidades de la investigación para disminuir la tensión y la excesiva esperanza o expectativa de la precisión y la perfectividad que puede revestir los ejercicios de evaluación de la I+D. Primero, reconocer que la I+D implica un fenómeno amplio y limitado, donde el logro puede ser redefinido después del hecho, donde la conexión entre la I+D y los efectos no es lineal, es indirecta, como vimos algunos ejemplos en la diapositiva anterior, donde aún en una investigación con orientación aplicada pueden pasar más de 10 años para materializarse en un impacto. Es decir, el hecho de que no se pueda observar el impacto en el corto plazo no quiere decir que ese proyecto de investigación no tenga un impacto y no tenga mérito para ser continuado o apoyado. De manera que la atribución se vuelve un reto metodológico tenue, importante a minimizar. Ello no impide naturalmente que los ejercicios de evaluación sean necesarios y deban realizarse, y se deba tener indicadores, y hay que diferenciar el concepto de indicador con el concepto de realidad. De alguna manera un indicador da cuenta de una tendencia, de una aparente condición que muestra una evidencia en una característica específica, pero probablemente debe ser interpretado bajo una serie de condiciones y de características que lo hacen comprensible y válido. Otro de las características, de las especificidades típicas de la evaluación de la investigación es que la investigación ocurre en un contexto amplio, y por ello su productividad y efectos dependen de lo que sucede en dicho contexto. No es cuestión de un simple abordaje de tipo de retorno sobre la inversión, muchas veces, donde debe ser más concebido en el contexto del conocimiento, la investigación y el sistema de innovación como un todo. Y entonces el reto metodológico es poder despejar las hipótesis rivales, de manera que lo que podamos concluir se derive de un ejercicio más robusto, más parsimonioso y consistente, blindado de sesgos, blindado de preferencias, blindado de apuestas, etcétera, para que sean reconocidos como válidos. Y por último, el hecho de que la investigación se lleva a cabo con vínculos naturalmente de índole nacional o internacional, que dependen de la evolución de otros campos científicos y de dominios de aplicación, y que la hacen entonces más o menos meritoria.
El tercer aspecto tiene que ver con el contenido y el dominio o campo que dan cuenta de la especificidad también del proceso de evaluación de la investigación y de las mediciones. En esos casos, las mediciones distanciadas, tales como los números de publicaciones, patentes, etcétera, muchas veces no capturan lo suficiente. Son indicadores, pero son apenas indicios en muchos casos, pero muchas veces no pueden ser equiparadas con la realidad, y por ello hay que hacer un esfuerzo importante de interpretación para reconocer las limitaciones de ese tipo de indicadores. Donde en el caso del criterio de expertos en el campo es necesario, los procesos de medición cuantitativa que parten, por ejemplo, como los métodos de bibliometría o la medición de redes, etcétera, deben ser siempre constatados, deben ser siempre validados por conocedores. Eso no lo sustituye, no lo puede reemplazar. Una complementariedad entre los dos es fundamental, pero hay que reconocer que puede tener limitantes este tipo de ejercicios en la medida en que estamos tratando muchas veces sobre nuevos paradigmas, nuevos desarrollos, sobre lo cual no hay una capacidad local que brinde juicios suficientemente válidos para los ejercicios de valoración, donde el balance entre los dos es responsabilidad del evaluador. El cuarto aspecto tiene que ver con el hecho de que no existe una única verdad evaluativa, existe una variedad de objetivos e instrumentos de promoción superpuestos que a veces compiten entre sí, de manera que sea difícil muchas veces concluir sobre el éxito o el fracaso de un esfuerzo, de un programa, de un proyecto de investigación, porque también hay esfuerzos que de alguna manera disminuyen la contribución específica de cualquiera de estos que estén siendo evaluados. El segundo aspecto tiene que ver con el hecho de que el criterio de éxito difiere, depende de para quién, en qué contexto, cuáles son los contrafactuales, qué hubiera pasado si no lo hubiéramos hecho de esa forma, etcétera. Y pues la creciente complejidad e imbricación de las relaciones input, output, outcome e impact que hacen el ejercicio de evaluación también un arte. La quinta especificidad de la evaluación de la investigación tiene que ver con que los análisis estándar de tipo cuantitativo usualmente no resultan ser aplicables. Hay ejemplos, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando queremos comprender, digamos en el caso que estábamos escuchando del doctor Campos sobre el ñame, creo que era el ñame el producto que él mencionó en la costa, si quisiéramos comprender la lógica subyacente del por qué un proyecto de investigación resulta en el producto de investigación deseado o no, pues no tenemos mucho de dónde y qué comparar. No es un ejercicio de aplicar un método cuantitativo propiamente, es más de estudio de casos, es un poco más de derivación de la teoría causal subyacente y ese tipo de distinto tipo de ejercicios. En donde el evaluador tiene que movilizar experiencia y conocimiento de casos similares. Muchas veces, y tal vez implícitamente lo intuyo por la estructura de la agenda de estos 2 días, cuando se opta por mostrar los videos de 5 o 10 minutos, yo asumo que es de las mejores formas de dar cuenta de los impactos de los programas y los procesos. Y eso no es cuantitativo, eso es narrativo, y eso muchas veces es suficiente y es contundente, porque tienen una historia lógica, una historia creíble, suficiente para uno decir, ahí hay un impacto favorable y demás. De manera que, desafortunadamente, todavía es incipiente la aplicación de ese tipo de métodos de evaluación, como son las narrativas, como son los testimonios, como son los videos, etcétera, y en muchos casos se sigue exigiendo los números y a veces lo que puede ser contado no es lo que cuenta y lo que cuenta no puede ser contado, de manera que hay que ser conscientes de la necesidad de alternar entre distintos métodos de evaluación. Y segundo, las distribuciones anormales, la productividad del impacto, del uso y aplicación de la innovación, etcétera, no son de distribución frecuente normal y por ende pues estos métodos cuantitativos no son
no son relevantes. Y por lo tanto el método de muestreo no puede ser utilizado. De manera que el mayor reto en los ejercicios de evaluación es el establecimiento de la atribución de responsabilidad, bien sea responsabilidad de lo bueno o de lo malo. Y ahí es donde entra a jugar la experiencia, el conocimiento de campo, la expertise de los evaluadores para poder saber dónde empieza la cadena de impactos. Y esa atribución se tiende a diluir a medida en que aumentamos, bien sea la unidad de análisis, si es una compañía, un sector, una región o la economía nacional, al igual que depende de la variable dependiente o lo que queremos explicar o lo que queremos entender, si es un nuevo producto o procedimiento, si es una optimización del saber hacer de base o si es el cambio en el comportamiento, etcétera. En la medida en que vamos ampliando, pues el establecimiento de las relaciones causales y de atribución pues se hace más difuso. Ya para terminar, entonces, pues es una visión de la contribución de los sistemas de monitoreo y evaluación en el funcionamiento eficiente, eficaz, efectivo, sostenible de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación desde una perspectiva bottom-up, en donde entendemos que el desarrollo económico y social de los países depende en gran medida de la calidad de sus sistemas nacionales de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación, pero que esta calidad depende de la calidad de los sistemas regionales, al igual que los sistemas sectoriales, como en el caso de la agricultura en este caso, en donde también la calidad de estos sistemas nacionales, de los sistemas regionales o de los sistemas sectoriales dependen de los modelos de gobernanza de la ciencia, la tecnología y la innovación, cuyos modelos dependen de los sistemas de monitoreo y evaluación. Entonces podría uno concluir de alguna manera que al mejorar esas prácticas, esos procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación, incorporando esa dimensión compleja, pero de manera profesional, robusta, parsimoniosa, diligente, etcétera, estaríamos contribuyendo a la gobernanza, lo cual a su vez estaría contribuyendo a la calidad de los sistemas regionales o sectoriales y de esa manera contribuiríamos a la calidad del sistema nacional y al desarrollo del país. Y ya para reflexión final, como vimos en algunas de las diapositivas atrás, uno se preguntaría ¿qué pasaría o cómo se vería este mapa típico de Sistema Nacional de Innovación si la variable dependiente fuera la innovación social o la innovación inclusiva en vez de la innovación tecnológica y si el objetivo de política de innovación fuera el desarrollo social y no solo el crecimiento económico y la competitividad? ¿Cómo se traduciría eso en un modelo de monitoreo y evaluación que capture esas expectativas? Para quienes quieran profundizar, yo he escrito 2 libros que de alguna manera inspiran esta presentación. Uno de ellos es un libro editado el año pasado con una treintena de investigadores de distintas partes del mundo, en el cual hacemos una investigación de la gobernanza de la innovación en economías emergentes, donde hay casos específicos de distintos países, en el cual mi colega de la Universidad de Twente y yo obramos como editores de ese libro. Y el otro es el que escribí sobre el métodos de análisis de diseño y políticas públicas. Si están interesados en mejorar sus habilidades de evaluación, hay un curso que yo coordino en la Universidad de Twente en Holanda que se ofrece todos los años desde hace bastantes años, y pues la próxima edición de ese curso es del 12 al 15 de noviembre de este año. Y por último, pues la plataforma de la red GCTI. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Gonzalo Ordóñez. ¿Alguna inquietud o aporte a la conferencia que acabamos de escuchar? Carlos Herrera.
Doctor Ordóñez, gracias por compartir sus conocimientos en este foro académico. Me llamó mucho la atención el tema de que, a pesar de que en Colombia se invierten pocos recursos, como lo han dicho los anteriores conferencistas, cuando uno lee los informes de Colciencias, tengo entendido que también trabajó en Colciencias, según la hoja de vida, uno mira que los recursos que llaman actividades de ciencia, tecnología e innovación y los recursos que se asignan a I+D, investigación más desarrollo, también son muy inequitativos. Es decir, uno mira el mapa de Colombia y ve que buena parte de los recursos se dan, por ejemplo, para Antioquia. Uno mira y la diferencia es garrafal. Y unas regiones que están cerca, por ejemplo acá a Bogotá, como Cundinamarca y Boyacá, esos son unos, digamos, unos recursos mínimos. La pregunta es, con base en lo que nos acabas de exponer, ¿cuáles serían los factores para que una región pueda acceder más a esos recursos y que debamos aprender? ¿Cuáles son las lecciones que debíamos aprender de la región? Porque llama la atención una región relativamente apartada y tenga todos los recursos en ciencia y tecnología. Bien, si bien es una pregunta más de política pública de ciencia, tecnología e innovación que de evaluación, para lo cual venía, igual quiero responder porque sí es un tema que me interesa también. Yo creo que la reforma actual, la reciente reforma al Sistema General de Regalías, el cual busca concentrar nuevamente recursos en Colciencias, es, a mi modo de ver, desafortunada. Yo creo que ese era un modelo que, si bien estaba lleno de vicios y de problemas, de esperarse además, en la medida en que las regiones no tenían capacidad de elaboración de propuestas definibles, meritorias, como de ciencia, tecnología e innovación, era de todas maneras una apuesta importante, interesante y necesaria para el país. De manera que eso era un proceso, a mi modo de ver, de democratización de los recursos para la creación de capacidades de ciencia, tecnología e innovación que a mi modo tenía todo el mérito. Y es un poco en respuesta a su pregunta de la concentración nuevamente del hecho de que Colciencias se arrogue la potestad de definir qué es ciencia, tecnología e innovación, sabiendo que esos son conceptos que varían en el tiempo y que incluso en la OCDE últimamente ha venido sucediendo debates al respecto de las mismas definiciones y la misma revisión del manual de Oslo que mide la innovación, el manual de Frascati que mide la investigación y el desarrollo, el manual de Canberra que mide los recursos humanos para ciencia, tecnología e innovación. Todo eso está siendo objeto de evaluación y de definición y demás, pero aquí seguimos teniendo una noción bastante, a mi modo de ver, arcaica, de manera no por nada y provocadoramente terminé una de mis diapositivas con una botellita con agua mostrando que eso podría ser catalogado naturalmente como innovación, pero eso no son iniciativas que el Estado apoye, desafortunadamente. Y entonces prefiere destinar o desaprovechar 1.5 billones de pesos porque no hay proyectos con las características tradicionales de definición de investigación, ciencia, tecnología e innovación para destinarlos en carreteras, sino para apoyar la creatividad, la iniciativa, la recursividad, la innovación social y otros aspectos que son lo que necesitan nuestras regiones en los países, del país. De manera que no quiero extenderme, pero creo que le respondí al respecto de que es una oportunidad que estamos perdiendo cuando volvemos a concentrar el sistema en Bogotá. Muy bien, ¿alguna otra inquietud o aporte? Muchas gracias al doctor Gonzalo. Feliz tarde.